Hola, soy Margarita María Osorio Álvarez, me desempeño como profesora de lenguaje en la institución educativa San Juan Bautista de La Salle. Hoy voy a compartir con ustedes las generalidades del texto argumentativo. La idea es que escribamos un texto argumentativo de acuerdo con nuestros conocimientos y posibilidades. Entonces, esta clase puede estar dirigida fácilmente a estudiantes de sexto, séptimo y octavo por su nivel de complejidad. El propósito que nos proponemos hoy entonces es desarrollar habilidades para la producción de un texto argumentativo. En general entonces vamos a recordar la estructura del texto argumentativo, sus características, qué tipos de textos conocemos que sean de carácter argumentativo. Vamos a analizar un texto y vamos a dar algunos consejos o claves para la escritura de un texto de carácter argumentativo, es decir, un texto que nos sirva para defender nuestras ideas. Pensemos entonces, ¿qué tipos de textos conocemos? ¿Cuál es la estructura de un texto argumentativo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo producimos? El texto argumentativo por excelencia es el ensayo, pero también encontramos textos de carácter periodístico. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la prensa, las cartas al lector, las editoriales donde el periódico dice qué piensa, sustenta su forma de pensar frente a un problema de la actualidad, o las columnas de opinión son ejemplos de textos periodísticos. También los textos científicos y filosóficos. Los científicos porque en ellos los textos científicos son muy importantes porque en ellos los expertos nos cuentan cuáles son los resultados de sus investigaciones y obviamente ellos tienen que refutar otras teorías, por ejemplo, que estaban antes de su nueva invención o de su nuevo descubrimiento. Y los textos filosóficos, pues porque nos hablan del ser humano, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo el autor está sustentando su forma de pensar. ¿Cuál es entonces la estructura de un texto argumentativo? En general, los textos informativos, expositivos, tienen una estructura básica, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero ¿por qué se diferencia el texto argumentativo? Se diferencia porque cuando introduce el tema, por lo general, en ese mismo párrafo, no siempre, plantea la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea que el autor quiere defender o quiere refutar. La tesis se puede hacer en forma de pregunta o se puede hacer en forma afirmativa. Es más general encontrar la forma afirmativa. Entonces, en una idea, generalmente al comienzo, el autor nos dice qué es lo que él piensa y lo sustenta a partir de diferentes clases de argumentos. También vamos a repasar las clases de argumentos y por último, qué es lo que hace él. Retoma la tesis que defiende o refuta y da la conclusión, termina el texto. Vamos entonces a recordar las clases de argumentos. Tengo entonces una idea. Pensemos, ¿estamos de acuerdo con el confinamiento o no? En este caso, este tema, por ejemplo, genera muchísima polémica. Eso es una característica fundamental de los textos argumentativos, que generan polémica. Entonces encontramos, por ejemplo, temas de carácter político, religioso, en fin, una amplia variedad. Cuando vamos a sustentar nuestras ideas, tenemos que pensar en los ejemplos de la vida cotidiana. O sea, si yo voy a estar de acuerdo con el confinamiento, tengo que sustentar por qué razones me tengo que quedar en mi casa, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con mis vecinos que han salido y no han acatado las normas? Una segunda clase de argumento es el testimonio o la autoridad.
Entonces es muy importante cuando yo voy a trabajar el texto argumentativo que yo investigue, consulte mucho sobre los expertos. En el caso que estamos viviendo en este momento, si yo fuese a hacer un texto argumentativo para defender el confinamiento, tendría entonces que preguntar a virólogos, a epidemiólogos, a médicos, retomar lo que ellos han dicho en los medios de comunicación para poder sustentar por qué hay que quedarse en casa. Causales tienen que ver con los orígenes de por qué estamos en esta situación, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde se dio el primer brote? ¿Cómo se fue regando? Y lo más importante, ¿cuáles son los efectos que a largo plazo esto puede desencadenar? Entonces vamos a utilizar esas causas y esos efectos para sustentar lo que queremos. Los argumentos afectivo-emotivos. Es cuando apelamos a la misericordia, a que el otro de pronto se ponga en nuestro lugar. Es cuestión de empatía. Entonces, si yo tengo a mi familia en la casa, yo tengo que cuidarme y le voy, por ejemplo, a sustentar a mi jefe que yo no puedo estar en el trabajo porque debo estar con mis niños que son pequeños y les puedo llevar el virus a la casa, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el jefe está poniéndose en el lugar de esa persona que tiene hijos pequeños o los padres ancianos y no puede llevar el virus a su casa. Y por último, tenemos los argumentos por prueba. Entonces, cuando yo investigo y consulto estadísticas y datos que me sirvan para sustentar lo que pienso, eso le va a dar más validez a mi texto. O sea, nadie me va a poder refutar lo contrario. ¿Por qué? Porque le estoy presentando datos y estadísticas actualizadas sobre lo que está ocurriendo, sobre la cantidad de muertos, por ejemplo, que tenemos en este momento. Vamos entonces a leer un texto, es breve, es corto, de 3 párrafos solamente, para que identifiquemos allí algunas clases de argumentos y la tesis y la conclusión a la que llega el autor. Entonces, es de Lisa Arango Vélez, aprendiz del colombiano, del proyecto Prensa Escuela. Leer para volver a conectarnos. Ante el afán generado por la era digital que promete conectarnos con el mundo, resulta paradójico encontrar que las personas estén alejándose cada día más. Las familias ya no conversan en la mesa. El modo de consultar ha cambiado. Los jóvenes sienten impaciencia al hacer lecturas largas. Incluso, según un estudio que realizó Marian Wolf, una neurocientífica dedicada a investigar los trastornos de la lectura, los buenos lectores han sido afectados por las ansias de la inmediatez. Todos los días nos encontramos ante pantallas que nos brindan gran cantidad de información. Estamos leyendo todo el tiempo, pero leemos de forma fragmentada y apresurada. Nuestra paciencia se ha perdido porque la manera en que procesamos la información ha cambiado. El tener abundante información de manera inmediata nos hace buscar lecturas cortas, breves, alejándonos de conversaciones profundas y con amplio vocabulario. Para Prensa Escuela, la lectura es necesaria para estimular las diferentes áreas del cerebro y además es una puerta abierta a las conversaciones que nos permite tener espacios de socialización, fomentando la empatía, los encuentros, las pausas y la introspección. La tecnología nos ha conectado con quienes se encuentran lejos, pero nos ha desconectado de las personas que tenemos cerca. Esta preocupación que a todos nos agobia, pero más allá de eso, esta situación nos hace pensar, repensar las estrategias y responsabilidades que debemos asumir para fomentar la lectura desde los espacios educativos, evitando así la desconexión con nuestras conversaciones. Vamos entonces a pasar a hacer el análisis, miremos cuál es la tesis, miremos algunos argumentos y cuál es la conclusión. Entonces, inicialmente la tesis la plantea la autora desde el primer párrafo en la introducción y nos dice,
de manera sintética, la era digital ha afectado las relaciones con nosotros, en ese caso, especialmente la familia. Y los modos de leer, o sea, ya no leemos de manera profunda, ya no conversamos profundamente, sino que estamos corriendo y mirando una cantidad, este video que me mandó y no miramos nada en profundidad por la cantidad de información que nos está llegando. ¿Cuáles son los argumentos? Hay una cita de autoridad, citan a una neurocientífica, a Marianne Wolf, que habla de los trastornos de la lectura. Entonces, vemos que la lectura aquí es un tema clave en relación con la tecnología, porque la lectura estimula áreas del cerebro y nos permite espacios de socialización y crecimiento personal. Ese podríamos decir que es un argumento basado en los conocimientos de la autora, en lo que dicen todos los libros acerca de la lectura. Y la cantidad de información nos hace buscar lecturas cortas y sencillas y nos aleja de las conversaciones profundas, enriquecedoras, porque estamos más pegados a la pantalla y menos interesados en conversar en profundidad con quien está a nuestro lado. Y por último, dice, debemos repensar estrategias para fomentar la lectura, evitando así la desconexión en nuestras conversaciones. Entonces, termina dando una clave para mejorar, para pensar cómo promover la lectura y cómo ser mejores conversadores. Vamos entonces a pensar en la planeación del texto, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, recordemos las 4 etapas: la planeación o reescritura, que tiene que ver con los borradores, donde pensamos la intencionalidad del texto, donde pensamos a quién va dirigido, porque es muy importante que el lenguaje esté adecuado a ese público para el que vamos a escribir, ¿cierto? Vamos a pensar también en el tema. En este caso, la profe les dice, vamos a escribir un ensayo sobre la paz, y cada uno de ellos está pensando, voy a escribir sobre la no violencia, mi tema va a ser la libertad, mi tema va a ser la justicia o vivir en democracia. Entonces, de ese tema, la violencia, la justicia, la democracia, se debe desprender una idea clara y concreta que yo debo ser capaz de escribir, y debo consultar mucho para poder sustentar qué pienso sobre la libertad, qué pienso sobre la democracia o qué pienso sobre la no violencia. Dale. Vamos entonces a buscar información confiable. Entonces, la información confiable, ¿dónde la encontramos? La encontramos en sitios académicos que tengan por lo general la extensión .edu. Encontramos muchas bases de datos, hay algunas que, por ejemplo, Redalyc, encontramos, bueno, cualquiera que, Google Académico, por ejemplo, es un excelente sitio, y todos los textos que podamos encontrar de la prensa, de la radio, que tengan que ver con noticieros, con estudios sobre el tema en particular, y los libros, pero que estén actualizados. Vamos entonces a sintetizar la información. Entonces, defino el problema, en este caso la tesis que voy a sustentar, busco la información, la analizo, elaboro mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, tengo en cuenta la bibliografía porque la debo poner también al final de mi texto, y sintetizo la información para poder utilizarla. Vamos a poner el ejemplo de los videojuegos, ¿cierto? Entonces, yo sé que a ustedes les encantan los videojuegos. Vamos a pensar en las ventajas y en las desventajas. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer mi texto a favor de los videojuegos. ¿Qué puedo argumentar? Puedo decir que hay entrenamiento y mejora de habilidades cognitivas. Puedo decir que me ayuda en mi proceso de aprendizaje porque me hace más ágil y me ayuda a pensar. Apoya en tratamientos físicos y psicológicos. Impulsa la socialización con personas que tienen problemas de relación con los otros, problemas de habilidades sociales. Si
yo no estoy de acuerdo con, por ejemplo, soy madre de familia, en fin, o veo que mi amiguito está muy adicto a las redes, que ve mucha violencia en esas redes, en esos videojuegos, entonces voy a hablar de las desventajas. Disminuye la actividad física porque estoy todo el tiempo jugando, sentado, estereotipos sexistas hacia las mujeres, presencia excesiva de agresividad o adicción. Si yo planteo un texto hablando de ventajas y desventajas, va a ser un texto expositivo, pero si yo desde el comienzo planteo la tesis y digo si voy a defender los videojuegos o si estoy en contra de los videojuegos, entonces allí ya hay un texto argumentativo. Bueno, es muy importante también tener a la mano un buen grupo de conectores. Los profes nos han mostrado una cantidad de conectores de muchas clases, pero los más usados son los organizadores que me dan, como lo dice la palabra, un tiempo, un orden, en principio, en primer lugar, en suma, para concluir, en resumen. Causales son los más usados porque como todo el tiempo yo tengo que estar diciendo esto es así porque, en consecuencia, entonces los causales, porque, puesto que, ya que, debido a causa de. Los consecutivos, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, así pues. Y los adversativos, fundamentales para plantear nuestros desacuerdos, pero, sin embargo, no obstante. Por último, vamos entonces a evaluar el texto argumentativo. Nos podemos guiar por los siguientes criterios. El título es coherente con la idea que se quiere defender. Esto es fundamental. El título está muy anclado a la tesis y al tema central del cual estoy hablando. Tiene que ser un título impactante para que pueda llamar la atención y la gente quiera leerlo. El texto defiende una tesis mediante argumentos variados. El texto está organizado en párrafos. Presenta una conclusión. La puntuación, la ortografía, los conectores son adecuados. Entonces, recordemos, podemos, dependiendo de nuestras necesidades, podemos escribir un comentario de opinión, podemos escribir una carta al lector si queremos comunicarnos con algún medio de comunicación y plantearle lo que pensamos, o si ya estamos en séptimo, octavo, noveno, nos podemos arriesgar a producir un texto con mayor rigurosidad tipo ensayo. Vamos entonces a presentar algunos recursos. Ahí les quedan los links, los enlaces para trabajar desde YouTube, la argumentación, los conectores, el texto argumentativo que también está en la página Colombia Aprende, muy completo, y cómo producir textos de opinión. Muchísimas gracias.